Muy buenas noches, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Hoy día miércoles, servicio de oración, después de haber alabado y exaltado el nombre del Señor. Le doy gracias a mi Dios porque realmente me permite en esta noche una vez más poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estimados hermanos, yo no quiero comenzar sin antes primero dirigirme a Dios en oración. Soberano Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios de la gloria, soberano Salvador, porque en realidad tú eres grande, Padre mío, cada momento de nuestra vida. Y por los méritos de Cristo tú nos permites estar y entrar en oración hacia tu presencia, por lo que Él hizo por nosotros, Padre. En esta noche hay un pueblo que te escucha por medio de estas redes, Padre Celestial, de Internet, de las cuales yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros estemos en casa, con familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, y que podamos, Padre mío, entender el mensaje que tú has dejado escrito para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Y en esta noche necesitamos de tu palabra y que tu palabra sea la que nos edifica cada día de nuestra vida. Padre, que cada uno de nosotros lleguemos en la oración de la manera correcta y de la manera correcta a pedirte de lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. Padre, aprovecho esta oportunidad para pedirte por el pastor Javier Márquez, Padre mío. Dios, yo te pido por él, Dios, yo te pido que tú estés sobrando en su vida, que tú estés poniendo sus manos sobre tu siervo, Padre Celestial. Y cualquiera que sea la razón, motivo que tú desees, Padre mío, es un asunto tuyo, Padre. Te doy gracias por esto, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo un poco sobre los elementos de sus oraciones. Y habíamos visto de lo importante que es cómo debemos presentarnos delante de Dios. En primer lugar dijimos que tenía que ser con una alabanza amorosa. Que estemos dispuestos, antes de comenzar el programa, desde el principio hasta el final, la alabanza es parte de esa adoración, de esa comunión que nosotros debemos tener con el Señor. En segundo lugar, vimos la gratitud y acción de gracias. Es decir, cada uno de nosotros debe presentarse delante de Dios, ya sea en lo positivo, en lo negativo, en lo que tengamos o no tengamos, tenemos que darle gracias a Dios y tener esa gratitud de darle gracias a Dios en todo tiempo y en cualquier momento de situación que estemos pasando. En tercer lugar, vimos la reverencia, la manera como te estás acercando a Dios en oración. Recuerda que la forma de cómo tú llegas a la oración debe ser con mucha reverencia. Si tú no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de poder pasar un tiempo con el Señor, yo te digo, mejor no vayas al culto de oración porque vas a contagiar quizás al otro grupo que está yendo. A todos los hermanos que tienen ese sentir de pasar en oración, les digo que si tú te estás durmiendo dentro de la oración, eso es falta de respeto, falta de reverencia hacia Dios. Si tú estás que te distraes dentro del programa de oración, eso es falta de reverencia hacia el Señor. Por lo cual yo te pido de una manera muy especial, y porque la Escritura demanda esto, reverencia ante la presencia de Dios. 4, la obediencia paciente, es decir, necesitamos cada uno de nosotros orar considerando que tenemos que tener obediencia. Recuerda eso. El verdadero judío no tenía reservas, se acercaba a Dios con un espíritu de obediencia, deseando agradarlo en todo. Así que la obediencia es algo muy importante, considerando de que yo me estoy inclinando hacia Dios y que le estoy obedeciendo a Dios en todo tiempo. En el punto 5 tiene que ver con la confesión. Es decir, es necesario ir y declararle a Dios, decirle a Dios de las cosas que no hemos hecho correctamente. Y que Él nos va a escuchar, que Él va a escuchar nuestra confesión, lo malo que hemos hecho, y que el Señor realmente nos va a perdonar.
En el punto 6 estuvimos hablando un poco sobre el desinterés. Es decir, yo debo orar por mi hermano, por mi prójimo, por todo lo demás, y que personalmente yo tenga que tener un desinterés personal. Que mi corazón esté puesto hacia mi prójimo, que le vaya bien, orar por él. Y no significa que no voy a orar por mí mismo, sí, pero de preferencia son ellos. Así que el desinterés no significa que no me interesa que no oren por mí. Yo necesito mucho sus oraciones, pero cuando yo oro, yo pienso más en ustedes que en mí, que en uno mismo. Otro punto que vimos tiene que ver con la humildad. ¿Cómo te estás acercando a Dios en oración? No tiene que ser con orgullo, sino con una humildad única delante del Señor. Debemos humillarnos. Y por último, vimos el asunto de la perseverancia. ¿Qué tiene que ver con la perseverancia? Siempre persistir en la oración, hermanos. Eso es algo muy interesante que nosotros debemos tener. Jamás dejes de persistir. Persiste en la oración siempre, y así como Moisés pasó 40 días y 40 noches ahí orando en el, ¿cómo se llama? En el monte de Sinaí, y ahí lo encontramos a este siervo. Y Jesús, en el tiempo de haber sido tentado, de haber ido al desierto, de haber sido tentado por Satanás, después de 40 días, escúchame bien, eso fue algo grandioso. Después de 40 días que el Señor pasó ese tiempo, porque iba a escoger nada menos a los que iban a predicar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Ahora toca otro tema que tiene que ver con la perversión rabínica en la oración. Cuando hablamos de la perversión, estamos hablando de los probables cambios que la élite religiosa de aquel tiempo estaba cambiando. Es decir, tomaron la oración de otra manera, de otra forma. A medida que pasó los tiempos, la oración comenzó a perder lo que debería ser en el sentido bíblico, en el sentido de cómo Dios lo había establecido. A pesar de tan gran herencia de la oración, varios defectos se fueron y minuscuyeron a la costumbre de orar de Israel, de tal manera que los rabinos hicieron cambios en la oración, pensando que estaban haciéndolo mejor, aún mejor de lo que Dios había establecido, pero estaban violando la forma como las Escrituras lo habían enseñado. Y vamos a ver algunas perversiones rabínicas que se hicieron en la oración. La primera de ellas es: la oración se convirtió en un rito. Recuerda eso, la oración se convirtió en un rito. Se establecieron las palabras, la forma de oración, y luego simplemente leyeron o repitieron de memoria, o simplemente lo leía. Las oraciones se convirtieron fácilmente en una rutina, en una costumbre nada más, un ejercicio religioso semiconsciente, es decir, no tenía una conciencia completa de orar delante de nuestro Dios. Se podían recitar sin que el individuo participara mental o apasionadamente, algo que sale de lo más profundo de su corazón hacia Dios. Las oraciones rituales más comunes fueron las de Shema, que esta palabra tiene que ver que una composición de frases escogidas para que el pueblo pueda orar. Los rabinos, los sumos sacerdotes de aquel tiempo pensaban que tener esta frase y repetirla cada cierto tiempo, cada día repetirla, porque yo creo que era cada día repetirla, ya se hacía una costumbre. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Este fue parte de la oración de la que realmente la convirtieron en un rito. Este texto, que tiene un mensaje muy grande, los rabinos comenzaron a repetir esto una y otra vez cada vez que comenzaban un servicio o un ritual religioso en el templo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era un mensaje que Dios estaba dando al pueblo de Israel de la manera como tenían que ir pasando, la forma como Dios los estaba liberando de Egipto. Y sus descendientes tenían que saber esto, pero ellos tomaron este texto como un símbolo repetitivo de oración. Cada vez que hacían un culto o una ceremonia lo repetían, y de igual manera lo hacían con Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 21. Y lo voy a leer porque esto es importante. Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y aceite. Daré también la hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infactúe, y os apartéis y servéis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni en la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en tu mano, y serán por frontales entre tus ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que se les daría, como los días de los cielos sobre la tierra. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Estos eran simplemente las advertencias de Dios hacia el pueblo de Israel. Le estaba diciendo que si obedecía sus mandamientos, pero esto ya no era mandamiento, sino era una oración, de tal manera que cada vez que iniciaban su culto, no solamente leían lo que era Deuteronomio capítulo 6, sino Deuteronomio capítulo 11 hasta del versículo 13 al 21, sacando ciertas palabras que acomodaran una oración que para ellos pensaban que era muy, muy agradable a Dios. Entonces, encontramos aquí nada menos, y hay muchas oraciones más que ellos las establecieron de esa manera. Entonces, 3 actitudes básicas, escúchame bien hermano, 3 actitudes básicas caracterizan a la gente que ofrecía oraciones rituales formalizadas. Es decir, es cuando no sé si tú te has dado cuenta, hay grupos religiosos en que te dan una oración y te dicen que la repitas y que vas a tener bendición por repetir esa oración escrita a mano. O un pensamiento quizás de un hermano que alguna vez se sentó y comenzó a orar y a poner la oración en un papel y la sube en las redes sociales y dice, ora esta oración porque vas a tener bendición. Hermano, eso no funciona, eso es algo ritual, algo que se está formalizando en muchas iglesias. E incluso hay periódicos donde dicen, haz esta oración y vas a recibir una gran bendición. Y lo único que te quiero decir con respecto a lo que los judíos hacían, aquellos judíos
que tenían un corazón sincero, usaban el tiempo de oración para adorar y glorificar a Dios. Uno de los grupos dentro de los judíos es que había un grupo de judíos que sí eran sinceros, que estaban orando conforme Dios había establecido y le daban y le glorificaban el nombre de Dios. Otros, el segundo grupo de personas, otros recitaban las palabras entre dientes de manera indiferente y superficial, con mayor rapidez posible. Es decir, cuando entraban en oración, lo que realmente querían era nada menos que repetir una oración lo más rápido posible, sin propósito y sin un corazón abierto para el Señor. Otro grupo, como eran los escribas y eran los fariseos, recitaban meticulosamente las oraciones, asegurando de articular cada palabra y sílaba perfectamente. ¿Qué significa esto, mi hermano? Estos tres grupos de personas, en algunos sinceramente sí estaban orando. Otros es como si le hubieras dado una hoja o lo tenían en su memoria y lo único que hacían era repetir toda esa oración, porque esas eran las perversiones que los rabinos estaban haciendo con el pueblo de Israel. Y otros, que eran los escribas y los fariseos, ellos eran muy meticulosos, que mostraban una devoción única y trataban que cada palabra, cada sílaba tenía que ser de una manera perfectamente hablada. Hermanos, no se trata de esto, pero sin embargo vamos a ver que otra de las perversiones, otra de las, ¿qué te puedo decir? Sí, de las perversiones o cambios que hicieron los judíos en la oración es que hicieron oraciones recetadas. Los judíos desarrollaron oraciones para todo asunto o para cualquier ocasión. Por ejemplo, incluyendo la luz, oraciones cuando había oscuridad, oraciones cuando había fuego, lluvia, luna nueva, cuando eran viajes, buenas noticias o malas noticias. Para cada cosa, los rabinos tenían una oración prácticamente escrita, que lo único que hacían, que si un viajero tenía que hacer, tenía que orar esta oración, menos pedir otra cosa que no sea la que estaba escrita. Estoy seguro de que su intención original fue traer a cada aspecto de sus vidas a la presencia de Dios. Pero no, estaban socavando esa noble meta segmentando, como pudieron decir, segmentando las oraciones, entrecortando las oraciones, cuando realmente eso era algo que debería salir del corazón de cada persona. Al limitar la oración a horas y en ocasiones específicas, los judíos convirtieron la oración en un hábito que se enfocaba en un tema o una situación recetada. Es decir, había una ocasión de bendición, oración para eso, nada más. Había una oración de protección de los males, solamente oración para eso. Había una oración en época de la cosecha, solamente oración para eso. Es decir, ya era una costumbre de recetar prácticamente oraciones. Entonces, pero sin embargo, nosotros podemos ver al profeta Daniel, a este gran hombre de Dios, que dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Y Daniel no estaba recetando una oración. Yo creo que Daniel tenía cosas que su corazón se abría delante de Dios y le clamaba a Dios por el pueblo de Israel, cómo estaban los muros, etcétera, etcétera. Pero yo sé que de alguna u otra manera, viendo por la Escritura, ese hombre constantemente le podía decir a Dios muchas cosas, pero con un corazón sincero. Otra cosa que habían cambiado la élite religiosa de aquel tiempo en el Antiguo Testamento eran oraciones largas. Los líderes religiosos apreciaban las oraciones largas, creyendo que la santidad y la efectividad de una oración
estaban directamente relacionadas con su duración. Hermanos, no se trata de que ores, 5 horas. No se trata de que ores 3 horas. Hermano, déjame decirte que el tiempo de oración es el tiempo que íntimamente que tú tienes con el Señor. Ahora Jesús va a recriminar esto y mira lo que dice en Marcos capítulo 12, versículo 40, cuando les recrimina a los escribas y les dice que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen oraciones largas, oraciones. Esto recibirán, ¿qué cosa dice? Mayor condenación. Mi amigo, mi hermano que me escuchas, quizás algún amigo que pertenece a otro grupo religioso, nota lo que la Biblia dice, que devoran las casas de la viuda, por el pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. Aunque una oración larga no es necesariamente poco sincera, pero sí se presta a tendencias peligrosas, como la pretendían los judíos, la repetían y la recitaban de memoria. Nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones de hoy en día. Confundimos con demasiada frecuencia el uso de las palabras. Las rebuscamos con la importancia y con la duración, con sinceridad. Yo he visto, hermanos, llorar casi 1 hora orando. Casi 1 hora orando. Hermano, yo he visto a esas personas orar llorando. Pero déjame decirte, ahora ya no están. ¿Dónde se fueron? ¿Qué hicieron? ¿Solamente oraron? ¿Solamente un día, miércoles, servicio de oración? ¿O jueves, servicio de oración? Y después en sus casas, día lunes, martes, los demás días, no están pasando tiempo en oración. Pero el día que es tiempo de oración, quieren pasar 1 hora, 2 horas orando, cuando en realidad no lo están haciendo, cuando debe ser en un sentido diario. Otra cosa que cometieron los judíos en aquel tiempo eran las repeticiones vacías. Las repeticiones vacías. Una de las peores faltas de los judíos fue adoptar la práctica de una repetición carente de sentido, tomada de las religiones paganas, como los profetas de Baal. Ustedes recuerdan cuando competieron con Elías. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 26 y hasta el versículo 29, ustedes recuerdan que Elías quiso demostrarle al pueblo de Israel quién era Jehová en realidad. Y entonces ustedes pueden ver ahí a los profetas de Baal haciendo su sacrificio y preparando su sacrificio y invocando el nombre de Baal. Y dice la Biblia que lo hicieron desde la mañana hasta el mediodía. Hermano, yo creo que estos hombres eran sinceros con lo que estaban haciendo. Ellos estaban adorando a sus dioses paganos. Yo creo que ellos eran sinceros en verdad. Yo creo que ellos eran sinceros. Oraron desde la mañana hasta el mediodía y ellos gritaban diciendo: Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz que respondiera. Y así dice que estaban hasta el versículo 28, dice que ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con las setas conforme era la costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hermano, puedes ver a estos grupos religiosos, puedes ver a un grupo de personas orando de tal magnitud. Desde la mañana hasta el mediodía, llegaron hasta las 3 de la tarde y comenzaron a cortarse porque ya Baal no los estaba respondiendo y nadie le respondió. Ahora, imagínate al profeta Elías haciendo su holocausto, echando agua alrededor, no puso leña,
etcétera, etcétera. Hizo una zanja, echó agua. Y sin embargo, cuando él comienza a clamar, ni siquiera dice amén. Y Jehová consumió el holocausto. Tampoco te digo pues que vas a hacer una oración de medio minuto. Tampoco te digo pues hacer una oración de 1 minuto. Hermano, todos nosotros debemos desear pasar tiempo en oración con Dios. Los profetas de Baal siempre repetían lo mismo: Baal respóndenos, Baal respóndenos, y siempre estaban diciendo lo mismo. No había una oración de corazón, simplemente era algo repetitivo, pero eran sinceros frente a su Dios, porque al final terminaron cortándose sus venas, cortándose sus manos. ¿Entiendes eso? Y sin embargo el profeta, en tan pocas palabras, fue pronunciado. Entonces, déjame decirte que las vanas repeticiones fueron algo que los judíos de aquel tiempo ya habían estado cambiando, de las cuales Dios no había enseñado absolutamente nada con respecto a esto. 5. La otra cosa que habían cambiado es que ellos oraban para ser vistos y oídos por los hombres. Hermano, para ser vistos y oídos por los hombres. Aunque las otras faltas no son necesariamente erróneas en sí, sino que son errores equivocados, ya sea que simplemente fueron llevadas a los extremos y usados de la manera que no tenían sentido. Ese es el problema de los judíos en aquel tiempo. El deseo de usar una oración como una oportunidad para presentar una espiritualidad personal ante los hombres. Hermanos, es intrínsecamente algo que está interno en esa persona, algo que es característico en esa persona, que está equivocado, porque tiene como origen e intención satisfacer su propio orgullo, mi hermano, su propio orgullo, como destacábamos anteriormente. El asunto aquí, mi hermano, es que nunca debes orar para que los hombres te vean como oras. Cuando es triste de ver muchas veces que cuando hemos estado reunidos en la iglesia, he visto personas, hermanos, que realmente oran, pero sus vidas no están bien. Eso es triste de ver. Y he pasado por muchas iglesias de personas que constantemente oran, pero sus vidas no están bien. Y oran de una manera para que la gente los vea, los hermanos los vean, que son espirituales, comienzan a hablar en lenguas, porque creen que hablar en lenguas son más espirituales que los demás. Hermano, Dios no quiere eso. Quítate ese orgullo que está en tu corazón, sácalo. Como lo destacamos anteriormente, la pecaminosidad de gloria personal es motivo de la perversión máxima en la oración. Cuando tú sientes un orgullo muy grande en tu corazón y estás el ego personal levantándolo por encima de todo el pueblo que está orando, y tú te sientes que eres el mejor entre los demás, quítate ese orgullo. Yo no lo puedo ver, y muchos no lo pueden ver, pero eso demuéstralo con tu familia, con tus hijos. Yo siempre a veces les pregunto a mis hermanos: ¿estás orando con tu esposa? Y me dicen no. ¿Estás orando todos los días? Me dicen no. Pero el día que es el día de oración, que ya algunos lo hacen el miércoles, otros lo hacen el martes, otros lo hacen el jueves, otros lo hacen el viernes, cualquier día que lo hagan, una vez a la semana quieren orar lo que no oraron durante toda una semana. Ese es el problema. Hermanos, debemos tener en cuenta esto, que si tu orgullo se está exaltando por encima de los demás, tú le estás robando a la oración el propósito principal. Tú le estás robando a la oración su propósito principal. El propósito principal aquí
debe ser glorificar solamente a Dios. ¿Me entiendes? No se trata de yo exaltarme, se trata de que Él sea exaltado. Se trata de humillarme y Él sea grandemente, ¿qué cosa? Exaltado. Déjame decirte, en Juan 14:13, Jesús dijo muy claramente eso. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero la pregunta es, hay un para aquí. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Oye, mi hermano, quiero terminar con esto. Cuando tú vayas en oración, abre tu corazón y derrámalo delante de Dios. Humíllate. Y cuando tú ores, exalta solamente su nombre. Ese es el propósito de la oración. Y a veces comenzamos a decir, Dios respondió mi oración, Dios me respondió mi oración. Y estás diciendo, si te respondió, amén. Amén, hermano. Pero no te exaltes. No te exaltes bajo de ninguna manera. Recuerda que siempre debemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Padre. La próxima semana estaremos viendo que Cristo condena la mala práctica de la oración. Vamos a orar y vamos a hacer los pedidos de oración de aquí con el pastor Jonathan. Y bueno, vamos a pasar un tiempo de oración. Soberano Padre, que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la vida y gracias por la salvación. Padre, pasaremos un tiempo clamando a ti. Yo sé que hay muchos pedidos, hay muchas necesidades, pero que son sinceras, que son reales. Y que cuando nosotros clamemos, vamos a estar orando con humildad y sencillez. Y que tú seas glorificado a través de todo un pueblo que está orando en diferentes lugares. Padre, que tu nombre sea siempre exaltado. Que no estemos practicando las mismas perversiones que hicieron los rabinos en la época del Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús. Padre, enséñanos a orar. Y vamos a ir aprendiendo cada vez a orar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.